Yo me soñaba con poder ayudar a las personas en todo lo que yo pudiera, desde mi experiencia, desde lo que nos facilitara pues el medio. Pero el escenario cuando uno sale a trabajar es completamente diferente. El médico que a uno le enseñaron ser en la universidad es uno, y el que usted sale a hacer a trabajar en el sistema de salud actual de Colombia es muy diferente. Pues yo siento que, o sea, han sido muchísimos los momentos en los que yo he sentido esto, pues para esto no fue que estudié, esto no era lo que yo esperaba ofrecerle a los pacientes, ni este era el sistema en el que me imaginé trabajar. O sea, cientos, cientos de veces, ¿cierto? Con pacientes que veía uno sufriendo, que veía uno hasta morir porque no accedieron a lo que necesitaban. Cuando uno está estudiando, uno es demasiado utópico, uno quiere, pues, pero entonces ya ahora ya uno se planta los pies sobre la tierra, ¿cierto? Y se encuentra con una realidad muy diferente donde uno ya tiene que cumplir con un tiempo y unos requerimientos, no solamente es todo lo que uno sabe, lo que uno quisiera hacer a veces, ¿cierto? A pesar de que también tenemos una parte en las materias donde llegan a hablarnos del sistema actual en el que estamos, uno no dimensiona lo que es tener realmente un paciente enfrente cuando tú sales de la carrera. Fue una época difícil, se sentía mucha presión por parte de los empleadores y también de los pacientes. Los empleadores querían pues que rindiéramos demasiado, el tiempo que nos daban para atender pacientes era poco, y de alguna u otra manera eso fue dando una sensación de insatisfacción con el sistema, de insatisfacción con la profesión y el gran deseo de especializarme. Yo pienso que la salud debe ser un derecho, y si así sea sostenible, no va a producir igual que un banco. O sea, realmente cuando yo estoy frente al paciente, es poco lo que me desestresa. O sea, puede ser una situación muy grave y es poco lo que yo me estreso, porque mi misma labor me genera la tranquilidad de que yo estoy haciendo mis cosas bien, ¿sí? Es justo cuando el paciente se retira que uno vuelve y siente toda esa presión. Pero creo que también es por la forma en la que yo soy, ¿cierto? Porque si yo no soy capaz de decirle al paciente, señor, ya se tiene que ir, sigue el otro, no. O sea, si yo estoy con el paciente, le estoy explicando algo, él no me ha entendido o tiene otra cosa por decirme, yo no soy capaz de decir, señor, salga, no. Entonces ese tiempo, pues a mí sí me encantaría tener más tiempo. En la primera instancia el tiempo de consulta, porque normalmente en las EPS tenemos solo 20 minutos de consulta, inclusive en algunas EPS 18 minutos, y las citas prioritarias la mayoría son de 15 minutos. Durante ese tiempo el médico obviamente no va a alcanzar a hacer una adecuada historia clínica, examen físico, tomar una conducta y explicarle esa conducta al paciente. Entonces empezamos como fallando por ahí. Y segundo, por el tema de costos, porque pues las EPS manejan un presupuesto por cápita de cada paciente, y pues obviamente va a ser mucho más beneficioso no tener que gastar tanto en cada paciente para manejar sus recursos. Yo pienso una cosa, la salud debe ser adaptada a un sistema. Pues sí, está bien que se adapte, pero es que es primero el paciente, ¿sí me entiende? No podemos pretender tener como por ejemplo, cuando vos tenés un montón de telas y decir, es que estas telas tienen que alcanzar para tantos blue jeans, no, es que el ser humano es diferente. Entonces es muy duro uno limitar el ejercicio médico de esa manera, no solo en el médico general, es que el médico especialista también se ve vulnerado. Como que un internista tiene que revisar a un paciente en 20 minutos, o un oncólogo. Pues, ¿cómo le parece esas especialidades tan delicadas? Un cardiólogo, todos los médicos nos vemos limitados por el tiempo. Entonces uno no puede caer en ese juego, porque si uno les cae en ese juego, puede cometer errores. Mientras menos tiempo, disminuye calidad. De hecho, a mí me tocó cada 17 minutos, incluyendo controles,
que eso va contra la ley, ¿cierto? Y yo eso sí lo hablaba mucho con los jefes, hasta que al final pues me tocó sí renunciar. Entonces, eso me llevó a que en los 2 primeros meses de mi estancia en las EPS generalmente estaba en roja. Enseguida, entonces ya recibí al final de mes, nos mandaban como un listado de los que éramos más costosos para EPS y los que supuestamente estaban haciendo el trabajo bien. Entonces entra uno ahí como a pensar muchas cosas, ¿Será que es que no sé nada y solamente me toca diagnosticar con paraclínicos, ¿cierto? ¿O será que el tiempo es insuficiente para uno escuchar a un paciente y poder mirar otras patologías diferenciales con lo que el mismo paciente te está diciendo, y lo que nos hace falta es tiempo tanto para escuchar como para examinar, ¿cierto? Para poder hacernos una idea más clara de un posible diagnóstico de ese paciente? ¿O nos hacen falta unos medicamentos que realmente le aporten a un paciente y que puedan disminuir como su dolor o lo que le aqueje en ese momento? Entonces entra mucho uno ahí a pensar y también a decir, y si estoy en rojo tanto tiempo, ¿cuánto tiempo me van a aguantar y que no me van a sacar de aquí porque ya estoy demasiado costosa para el instituto? Entonces ya entra uno a pensar tantas cosas que uno ya dice, bueno, para otro mes no puedo mandar tanto. El hecho de que tú tengas que pensar eso, pues entras a chocar con tu moral o con lo que tú has querido hacer en la vida, ¿cierto? Porque si estás ahí por el otro, necesitas tener como todo un sistema que te permita, con lo que te enseñaron, ponerlo todo a disposición de esa persona para mitigar su dolor o su angustia o curarlo si están las posibilidades de ti como ser. Pero realmente es irracional que te pidan que un paciente complejo se resuelva en el mismo tiempo de un paciente que solo tiene un resfriado común. Entonces yo sentía que eso era un poco irrespetuoso de mi criterio, como que me dejaba sin voz. Teniendo las capacidades, no tenía voz muchas veces para formular, y eso me hacía sentir, sí, como acallada, como profesional, y lamentaba para el paciente también que se le aumentara el trámite. Y siempre pues te argumentaban que era el manejo racional del recurso, pero uno sabe en el fondo que la intención es dilatar porque, y negar porque es un negocio. La salud es negocio en este modelo pues de sistema. A nosotros nos realizan unas auditorías cada mes y nos sacan el porcentaje de exámenes mandados sobre el total de pacientes atendidos. Y por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo se tiene una meta de exámenes diagnósticos de 0.2, es decir, que por cada jornada de trabajo mía, que son más o menos 21 pacientes, solo a 2 pacientes podría mandarle exámenes de laboratorio. Y es una cosa dramática porque yo no sé qué tipo de pacientes me van a llegar, ni con qué tipo de enfermedades, ni qué exámenes necesiten. Pero pues yo creo que prima la ética médica y siempre he tratado como de enviarle todo a los pacientes lo que necesiten, así uno se desfase de esas auditorías. Y por ejemplo, con las remisiones, en estos momentos están el 10% y es irrisorio porque a veces van pacientes, 10 pacientes que necesitan que los vea el cirujano con hernias, con cálculos en la vesícula, con enfermedades que yo como médica general no puedo tratar. Entonces sí, es muy difícil trabajar así porque uno quiere estar a favor del paciente, pero también quiere conservar su trabajo, entonces sabe como las consecuencias del paso a seguir y se hace el trabajo muy aburrido y muy estresante porque o el paciente se enoja porque tú no le mandaste algo o te va a ir mal en la auditoría, entonces siempre estamos como en ese vaivén. Sí sentía pues como eso de que estás mandando muchos exámenes o hay que cuidar de no mandar tantos exámenes, pero en realidad eso no me importaba, porque como tenía el otro trabajo, entonces no me importaba. Siempre
Pensaba que había que mandar lo que había que mandar, independiente pues de quién estuviera dando opiniones al respecto, ¿no? Hay pacientes que, dependiendo de su aseguradora, algunos le autorizaban más fáciles y a otros los demoraban mucho. Por ejemplo, si eran militares o policías, como es un régimen especial, pues se los autorizaban, llamémoslo, más fácil, más rápido. Pero si es una persona de una subsidiado, entonces, claro, ponen al paciente a voltear, a demorarlo, y puede que sí se la da, pero se demora, digamos, como un poco más. Ahí yo pienso que fue que se empezó a dañar todo, sobre todo por ahorrar costos. Y con los pacientes uno no puede ahorrar costos. Yo tenía un jefe que decía, al paciente no se le puede dar más en costo, pero tampoco se le puede dar menos, porque si usted le da menos se le complica. Pero llegaban pacientes con una diabetes descompensada y de todo, con high, y es que para revisar el examen, entonces un paciente ahí uno no se va a demorar 6 minutos o menos revisando un paciente, a veces hasta 3 minutos me daban. Con el gerente del hospital en el que yo hice el rural, cogió el talonario de las fórmulas y me dijo, es que usted no le puede mandar al paciente más de lo que necesita, porque esto es como una chequera, si usted reparte todos los cheques o todas las fórmulas, se te va a acabar rápido. Yo me sentí súper mal porque pues le mandaba 3, 4 medicamentos, lo que el paciente necesitara para sus enfermedades y para aliviarse prontamente, y él me llamó la atención porque según él yo estaba mandando muchos medicamentos y más de lo que se merecían, y la verdad fue muy triste. Pero nunca en 20 años largos de ejercicio yo he sentido que pueda abordar un paciente integralmente. Digamos que desde mi formación trato de dar lo más que yo pueda, pero siempre hay limitantes del sistema. Hasta termina uno frustrándose, ¿cierto? Porque uno dice que no fue capaz de resolverle al paciente ni siquiera la mitad de las cosas por las que vino, y hasta tener que decirle uno a un paciente, elija qué es lo que más es para usted importante que yo le resuelva, porque no tengo tiempo para atenderle todo lo que usted necesita. ¿Por qué? Porque implicaba que uno, y que muchas veces a uno le pasa, pero seguramente te enfrentas más a eso, a tratar de querer ser mucho mejor al inicio de tu carrera, pero llega un momento en que después el sistema no te permite, porque está el paciente afuera que también pidió la cita en la hora que se la asignaron, y que ya tú llevas más de 10 minutos después del inicio de su cita, porque tú estás queriendo ayudar al que tienes ahí enfrente con 50.000 cosas por las que viene. Entonces el hecho de tener uno que pararle, solamente el hecho de tener que evitar o callar a un paciente porque ya no le puedes seguir escuchando, pues lo frustra a uno. Desafortunadamente pues para los auditores y las EPS me parece que el médico general está como relegado a un segundo o un tercer plano, solamente como a ser alguien administrativo, entre comillas, a transcribir órdenes o a ser secretario, inclusive secretario de los especialistas. Creo que a los médicos generales se les debería creer más y se les debería instruir pues como más, o sea, dedicarse como más a un área, así sean médicos generales, pero sí a un área que les permita como desempeñarse mejor ahí, que tengan más confiabilidad de los pacientes, del sistema. Sí, pero también decidí que no quería seguir trabajando por una EPS. Yo me di cuenta que yo no podía, ni en el sector público ni en el privado, yo me di cuenta que no podía trabajar dentro de un sistema tan mediocre. O sea, sentía que me obligaban a ser mediocre para poderles trabajar. Si yo volviera a nacer, pues no estudiaría medicina.